Hola, hola con todos, qué gusto los tiempos que no grabo y estoy muy emocionada de poder darnos un ratito, un espacio de algo que les quiero compartir. Soy María del Carmen y me da mucho gusto poder conectar con ustedes a los tiempos. Quiero compartirles algo muy interesante que me ha pasado este tiempo. Muchas veces nosotros tenemos establecido a veces un control en las cosas, creemos que tenemos el control de las cosas, creemos que podemos, las cosas van a darse como nosotros pensamos y nosotros creemos. Y en realidad creo que más de una vez hemos podido comprobar que nada está en nuestro control y que a veces creemos que si trabajamos lo suficiente en nosotros, si observamos lo suficiente en nuestros pensamientos, si entendemos el por qué nos duele lo que están haciendo las demás personas, si hacemos lo suficiente, por fin vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener calma. Y si es que ustedes han seguido videos míos antiguos, ustedes han de haber visto de que yo he sido muy, promovía muchísimo lo que es observar los pensamientos, sentir las emociones, estar muy presente, ser muy consciente de nuestro patrón, de ver cómo las personas nos están reflejando de las heridas, de ver cómo las otras personas son nuestro espejo. Pero algo que me pasó este tiempo es que Dios de alguna forma me quiso hacer entender que el tratar de investigar tanto lo que me estaba llevando es a, de alguna forma disimulada, a seguir sobrepensando y analizando. Muchos de ustedes tal vez pueda que se identifiquen conmigo. Yo tengo una personalidad que me encanta sobre analizar, pensar, siempre para tomar decisiones las he pensado bien, las he reflexionado bien, nunca he sido a la loca y me ha traído mucho el despertar de la conciencia, me ha traído mucho el ver cómo los pensamientos, cómo nuestro inconsciente, gobierna, me ha traído mucho el leer incluso de muchas culturas, de muchas religiones, de entender de cómo funciona el budismo, el hinduismo. He sido una persona que me gusta mucho, pues por mi profesión, como soy médico, pues a los médicos nos encanta leer. Entonces, algo que me pudo dar cuenta este tiempo es que existe una trampa. Si nosotros recordamos cuál fue lo primero que nos trató de llevar a buscar respuestas, o sea, qué fue eso que nos sacó de la forma habitual que estábamos viviendo, de ya sea a lo mejor estábamos cansados de una relación, estábamos cansados de un trabajo, estábamos explotando mucho con nuestros hijos o una enfermedad o alguien murió. Recordemos que fue lo que nos llevó a buscar respuestas, lo que queríamos ver que nuestra vida fuera de una manera diferente. Y probablemente vamos a coincidir que lo que nosotros queríamos era paz, queríamos tranquilidad, queríamos ya no vivir de la forma como estábamos viviendo, de no experimentar tanto dolor como lo estábamos experimentando, de la manera que haya sido, por el motivo que haya sido. Entonces ese camino empezamos a buscar respuestas. Y las respuestas que yo empecé a encontrar es: trabaja en ti, mira tu inconsciente, observa tus pensamientos, regresa al presente, mantente presente, mira cómo los demás te reflejan tus heridas, aprende a identificar tus sombras, no huya de tus emociones, siente tus emociones. Y sin duda alguna, todo este proceso, que han sido algunos años, a mí me sirvió mucho hacer eso. Pero lo que me di cuenta es que si nosotros seguimos escarbando, seguimos tratando de entender y entender y entender y entender, tratando de controlar de cómo me están reflejando las demás personas las heridas, de ver de dónde está, por qué me surge esto, el tratar de todo esto, estamos tratando de controlar nuestra realidad. Estamos tratando de que
las cosas no se salgan de nuestro control porque no sabemos cómo manejarlas. Entonces, si conozco lo suficiente cómo actúa la persona, si conozco lo suficiente qué herida me está tocando, si conozco lo suficiente cómo el otro es un espejo para mí, si conozco lo suficiente qué emociones se me están moviendo, si conozco lo suficiente mis pensamientos y los observo lo suficientemente y estoy lo más presente posible y los observo, entonces ahí sí voy a poder tener todo bajo control. Y no nos damos cuenta que eso es lo que nos lleva. Es decir, voy a poder tener todo bajo control y como tengo todo bajo control, voy a tener calma y voy a tener paz. Y lo interesante de esto es darnos cuenta de que el camino no es ese. O sea, he tenido que pasar muchos años haciendo muchas prácticas como respirar, sentir las emociones, observar los pensamientos, cuestionar mis pensamientos, ver mi patrón, ver cómo las personas me reflejan. Y me ayudó en su momento. Sin duda alguna fueron herramientas que me ayudaron. Pero en el momento actual, después de haber transitado algunos meses de mucha profundización, de dolor a su vez, de experimentar abismo, porque empecé a darme cuenta que muchas de esas herramientas no estaban siendo suficientes. Empecé a darme cuenta de justamente que estaba haciendo las herramientas para mantener el control de mi vida, para poder, no me había dado cuenta cómo estaba tratando de controlar mi vida, para que las cosas afuera estén bien. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros empezamos a trabajar en nosotros, antes de empezar a trabajar en nosotros, antes de darnos cuenta cómo el inconsciente nos gobierna, también nosotros tratábamos de controlar al otro. Pero ¿cómo lo controlábamos? Tratábamos de que el otro nos trate bien, echarle la culpa de que por la otra persona es mi infelicidad, de decir, ah, claro, mi vida es terrible porque la otra persona debería hacer esto, mi pareja debería cambiar de esta manera, si esta persona no se hubiese ido, si no hubiese pasado tantas cosas. Y antes de empezar a trabajar en nosotros, antes de regresar a ver nuestros pensamientos, nosotros también tratábamos de controlar nuestra realidad, pero tratábamos de controlar hacia al exterior, es decir, tratando de que las personas hagan diferentes cosas. Entonces empezamos a darnos cuenta de eso y empezamos a trabajar en nosotros. ¿Qué es lo que me pasó? Entonces, claro, empiezas a trabajar en ti, empiezas a darte cuenta cómo tu inconsciente te gobierna, empiezas a darte cuenta cómo lo que realmente te molesta del otro es en tu interior, empiezas a observar muchas cosas, pero es como que buscas, tratas de entender todo y en el fondo estás también tratando de tener el control. Ya no tener el control en los demás, pero sí de tratar de estar alerta, estando presente y observar cada movimiento de cada persona para ver qué me está molestando y trabajarlo en mí. Es decir, ver si me incomoda que mi pareja deje el vaso en la mesa, pues voy a trabajar por qué me está molestando eso, voy a ver qué creencias está reflejando eso, voy a cuestionar esa creencia para entender por qué a mí me está molestando y transformarlo. Y si tengo una emoción, voy a ver qué emoción la voy a sentir y voy a descubrir qué emociones, es resentimiento, entonces voy a tratar de ser lo más presente posible cuando observe ese resentimiento, entonces ahí sí voy a poder tener calma y tener paz. Y al final de cuentas, sin darme cuenta y sin darnos cuenta, si tú has estado en este camino tratando de practicar la presencia, el control se invirtió a nosotros. Es decir, en vez de querer controlar a las personas del exterior, lo que empezamos a tratar de controlar es qué emociones, qué pensamientos y qué creencias surgían en nosotros para tratar de cuestionarlas y para yo tener paz y de alguna manera tener el control de la situación. Entonces, ¿qué es lo que yo descubrí? Cuando empecé a darme cuenta que las herramientas no me estaban ayudando como yo creía, hubo un momento de abismo en mi vida, porque las solté. O sea, dije, ok, dejé de trabajarlas. Y fue días de mucha incertidumbre y de mucha ansiedad, porque no sabía qué camino iba a transcurrir, no sabía qué camino iba a surgir, no sabía cómo iba a controlar las creencias, cómo iba a controlar los pensamientos, cómo iba a controlar las emociones. Entonces, después de algunos días de ansiedad, de sentir esto, pasaron unos 3 meses atrás. Después de todo eso,
empezó a surgir una luz. Y si no vieron mi video, el último que subí, véanle, habla mucho de cómo nosotros estamos tratando de llenar vacíos, haciendo muchas cosas, y ese vacío solo se llena con Dios. Entonces, cuando yo sentí ese vacío, cuando yo sentí esa incertidumbre y esa ansiedad, de repente empezó a surgir la luz. Y la luz que yo empecé a sentir es la luz de Dios, pero de una forma diferente, porque de alguna manera yo estaba creyendo que yo me estaba acercando a Dios. De alguna manera yo creía que me estaba acercando a Dios. O sea, yo creía que al reconocer el amor que somos, al regresar a nuestro interior, al darnos un espacio para sentir las emociones, al darnos un espacio para cuestionar nuestros pensamientos, al estar presente, al practicar la presencia, que esto de la presencia, de estar presente, hablan muchos autores. Si ustedes han de haber seguido a Eckhart Tolle, Michael Singer, el Buda habla de esto, habla del estar presente, el de observar, el del apego. O sea, hay muchas cosas que hablan, pero lo que no me di cuenta es que lo que estaba, o sea, yo creía que haciendo todas esas cosas me estaba acercando a Dios, y en realidad no era así, porque lo que estaba haciendo era tratar de tener el control para tener paz. Pero quien estaba haciendo las cosas era yo mismo, o sea, estaba dependiendo de que yo trabaje lo suficientemente bien para poder tener paz, de observar lo suficientemente posible los pensamientos, de estar lo suficientemente presente para poder tener paz. Y solo así encontraba paz. La paz real no la podemos encontrar de esa manera. La paz que surge de Dios no la podemos encontrar de esa manera. La paz que surge de Dios surge a través de la rendición, de rendirnos a Dios y decir, no tengo el control y que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la paz real que nosotros, la que se encuentra en la incertidumbre, la que me encuentro en un abismo y que no sé qué camino va a seguir, en la que yo no sé qué va a pasar, pero aún así digo, confío en ti, Dios. Porque en este momento no tengo las respuestas, en este momento no sé por qué esto me duele, en este momento no sé cuál va a ser mi camino, no sé cuál va a ser mi dirección, pero confío en tu voluntad y no en la mía. Entonces, en este proceso, empecé a tener un gran acercamiento a Jesús, como les decía en el último video. Pero ese Jesús que nos enseña humildad, ese Jesús que si tal vez tú tienes raíces cristianas, católicas, en donde creciste acá en el occidente, ese Jesús que nos enseñaron de niños, ese Jesús que dice si te dan la mano, la mejilla izquierda, pon la derecha, ese Jesús que nos enseña a tener humildad, que nos enseña a tener rendición, ese es el Jesús que empecé a descubrir. Entonces, he tenido un volque completo de todas mis de paradigmas. En este momento de mi vida, ya no me interesa cuestionar pensamientos, ya no me interesa observar pensamientos, ya no me interesa estar presente, ya no me interesa sentir las emociones. He tenido que estar 3 meses limpiando esto, depurando y purificando para entender que no quiero ser yo la que tenga el control de lo que va a pasar en mi interior. No quiero ser yo la que tenga el control de si siento esto o pienso esto. Descubrí gracias al poder de Jesús que quiero ser su servidora y que quiero de alguna manera comenzar a comprender y entender qué es lo que quiere decir con eso. ¿Por qué? Porque Él enseña mucha humildad, enseña mucho amor. Y existe algo que hablamos en el camino de crecimiento personal, que es el ego espiritual o el crecimiento espiritual, que es el ego espiritual. Y el ego espiritual es precisamente cuando trabajamos bastante, creemos que hemos trabajado suficiente y que de alguna manera nuestra vida está en paz. Y no nos damos cuenta que estamos siendo soberbios porque no nos rendimos, no nos reconocemos que somos un pedacito de polvo del mar ante la grandeza de Dios. Y no nos rendimos a eso. Entonces la única manera que podamos encontrar paz desde un lugar real es rendirnos y poner nuestras preocupaciones
y nuestras angustias, sin, aunque no las entendamos, a los pies de Jesús, a los pies de Dios.